Hola, ¿qué tal alumnos y alumnas de tercer grado? El día de hoy estaremos abordando un tema que hemos venido desarrollando poco a poco. El título de este contenido es El enlace químico. El aprendizaje esperado que pretendemos alcanzar es: explica las características de los enlaces químicos a partir del modelo de compartición covalente y de transferencia de electrones iónico. No olvides tener a la mano tu libreta de Ciencias 3 Química, tu tabla periódica, bolígrafos, lápiz y colores. De igual manera te recomiendo que pongas bastante atención a los conceptos que iremos abordando durante la clase. Estos conceptos nos ayudarán a resolver las siguientes preguntas. Para comenzar con el tema de enlace químico, tenemos que recordar algunos conceptos. Uno de ellos son los electrones de valencia. Los electrones de valencia en algún momento ya los representamos con la estructura de Lewis. Esto fue a través de pequeños puntos. Los electrones de valencia, para que los recuerdes, son aquellos que se ubican en el último nivel energético de cada átomo. Ahora bien, estos son los encargados de interactuar y formar enlaces químicos. Cuando se forman enlaces químicos estamos formando también nuevos materiales, los cuales reciben el nombre de compuestos químicos. Un compuesto químico es una sustancia pura formada por dos o más elementos químicos en proporciones definidas. Esto de las proporciones definidas nos quiere decir que hay un número específico de átomos que participan en un compuesto químico. Tal es el caso del siguiente ejemplo. Aquí podemos ver la molécula del agua, la cual sabemos que su fórmula química es H2O. Esto nos quiere decir que están participando dos elementos químicos de la siguiente manera. H, que viene siendo hidrógeno, y nos quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno, y oxígeno, que viene siendo la parte central. Esto en proporciones definidas nos quiere decir que es un número ordenado de átomos. Ahora bien, existen diferentes ejemplos que vamos a ir abordando poco a poco. Un compuesto químico tiene algunas características importantes, como las que voy a mencionar. Se agrupan en moléculas, como ya lo vimos aquí en este ejemplo. Las propiedades no son iguales a las de los elementos iniciales. Eso quiere decir que en algún momento, cuando estaban separados hidrógeno y oxígeno, tenían características distintas cada uno de ellos. Cuando están en una molécula, forman una unidad y por lo tanto sus características cambian. Ahora bien, un compuesto químico se puede clasificar en binario, ternario y poliatómico. A continuación explicaré lo que quiere decir. Para conocer las clasificaciones de los compuestos químicos, tenemos que conocer algunas de sus características. Ahora bien, la primera por la que comenzaremos es los compuestos binarios. Los compuestos binarios, su nombre ya lo dice, bina, que se refiere a un par de átomos que están combinados o interactuando. En este caso tenemos ejemplos bastante cotidianos. El primero, que es el cloruro de sodio, lo encontramos en la sal de mesa que utilizamos para sazonar algunos de nuestros alimentos. Otra viene siendo la fórmula del agua y alguna más viene siendo el amoníaco, que lo utilizamos en productos de limpieza. Ahora bien, pon mucha atención. En un compuesto binario están interactuando dos átomos. En la primera fórmula tenemos, por ejemplo, que está interactuando sodio, que su símbolo es Na, y cloro. Dos átomos. En el caso de la siguiente fórmula, la cual es la del agua, intervienen de igual manera hidrógeno y oxígeno. Por último, en el caso del amoníaco, están interviniendo de igual manera dos átomos. El primero, que pertenece a nitrógeno, y el segundo, que es hidrógeno. Compuestos binarios interactúan dos átomos, una bina de átomos. De ahí es que tienen su nombre.
Ahora, en el caso de los compuestos ternarios, su nombre ya nos lo dice, están participando 3 átomos de diferente tipo. En el primer ejemplo tenemos al ácido perclórico. El ácido perclórico se utiliza en la refinación de metales y también en el grabado de vidrio. El siguiente ejemplo que tenemos es el óxido nitroso. Este lo ocupamos principalmente en la fabricación de colorantes y algunos medicamentos. Y por último, el hidróxido de sodio, igual se le conoce con el nombre de sosa cáustica. Este se encuentra en los jabones y detergentes que utilizamos cotidianamente en casa. Ahora bien, el primer ejemplo, que es el ácido perclórico, están interviniendo 3 átomos. El primero, que es para hidrógeno, el segundo, que es para cloro, y el tercero, que es para oxígeno. Participan hidrógeno, cloro y oxígeno. Ahora bien, en el siguiente compuesto ternario están participando de igual manera 3 átomos. El primero, que es hidrógeno, el segundo, que es nitrógeno, y oxígeno. En el tercer ejemplo tenemos también 3 átomos interviniendo. El primero, que es sodio, el segundo, que es oxígeno, y el tercero, que es hidrógeno. El secreto para poder identificar cuántos elementos químicos están interviniendo es el uso de nuestra tabla periódica y que sepamos identificar que un elemento químico se compone por una letra mayúscula, en algunos casos, o seguidos por una letra mayúscula y minúscula. Aquí, por ejemplo, tenemos solamente 3 átomos, una letra mayúscula para hidrógeno. En el caso de cloro es una letra mayúscula y una minúscula, y en el caso de oxígeno una letra mayúscula. De esa manera sabemos que son 3 elementos químicos que puedes identificar también en tu tabla periódica. Por último, tenemos que saber las características para poder identificar un compuesto poliatómico. Un compuesto poliatómico, ya su nombre lo dice, poli son muchos átomos participando. Son más de 4, bueno, pueden empezar de 4 para adelante. En este caso tenemos 2 ejemplos. El primero viene siendo el bicarbonato de sodio. Tenemos que identificar cuántos elementos participan. Y el segundo, el hidróxido de amonio. El bicarbonato de sodio lo podemos ocupar comúnmente en algunos productos para hornear. En el caso del hidróxido de amonio, generalmente se encuentra en algunos fertilizantes, detergentes y productos de limpieza. Ahora bien, tenemos que identificar cuántos átomos están participando. Recuerda identificar letras mayúsculas y letras minúsculas, o en su caso solamente letras mayúsculas. ¿Para qué? Para identificar elementos químicos. En la primera fórmula tenemos, por ejemplo, una letra mayúscula seguida de una minúscula. Este es un elemento químico. Después tenemos puras letras mayúsculas. Hay que hacer uso de nuestra tabla periódica para saber qué elementos están participando. Uno viene siendo hidrógeno, otro viene siendo carbono y otro viene siendo oxígeno. Aquí los anotaré. Entonces participan sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. En el caso de oxígeno están participando 3 átomos, por eso es que tiene un número subíndice enseguida. Ahora bien, en la siguiente fórmula también tenemos otro grupo de elementos químicos participando. Tenemos, si observamos, puras letras mayúsculas. La primera hace referencia a nitrógeno, la segunda hace referencia a hidrógeno,
el tercero a oxígeno y nuevamente a hidrógeno. En esta especie, digamos, que se encuentra entre paréntesis, el hidrógeno se cuenta de diferente manera. No se puede contar que esté interactuando en grupo con el primer hidrógeno que está antecediendo. Por lo tanto, intervienen, nuevamente lo repito, nitrógeno, hidrógeno, en un primer momento con 4 átomos, después oxígeno y nuevamente hidrógeno. Es un compuesto poliatómico porque participan 4 elementos químicos. Existen fórmulas donde se encuentran mayor número de átomos participando. Como lo mencioné anteriormente, en nuestra vida cotidiana convivimos con diferentes compuestos químicos. Algunos vienen siendo binarios, otros ternarios y otros poliatómicos. En la siguiente imagen se ilustran algunos ejemplos cotidianos. La mayoría de ellos se utilizan en áreas farmacéuticas y también como desinfectantes o limpiadores e incluso jabones. En el área médica se utiliza el hidróxido de aluminio, el hidróxido de calcio y el carbonato de calcio. Generalmente son antiácidos. Ahora bien, hay algunos más comunes como el fluoruro de sodio que se utiliza en la sal de mesa para sazonar algunos alimentos o el agua, que viene siendo un líquido vital para todos los seres vivos. El resto de compuestos se utilizan en áreas de limpieza. Tenemos el caso de hidróxido de sodio, que vienen siendo algunos desinfectantes, el ácido muriático, que se utiliza para destapar cañerías. En el caso, por ejemplo, del bicarbonato de sodio, es un polvo para hornear algunos alimentos. En el caso del amoníaco y el hidróxido de potasio vienen siendo productos de limpieza, algunos muy cotidianos como el cloro, jabones y detergentes. Para poner en práctica lo que abordamos hace un momento, clasificarás los siguientes elementos químicos, observando su fórmula e identificándolos con el uso de tu tabla periódica. Recuerda que los vas a clasificar en binarios, ternarios y poliatómicos. Durante la clase hemos abordado diferentes conceptos. Algunos de ellos vienen siendo el concepto de compuesto químico y sus diferentes clasificaciones. De hecho, anteriormente ya realizaste unos ejercicios para poderlos clasificar en binarios, ternarios o poliatómicos. Todo esto nos sirve para poder pasar ahora de lleno al concepto de enlace químico. Los enlaces químicos son los encargados de interactuar a través de los electrones de valencia de los diferentes átomos para formar nuevos materiales. Un enlace químico, como concepto, nos quiere decir lo siguiente. Es la fuerza de atracción que mantiene unidos a grupos de 2 o más átomos para que funcionen como una unidad. En este caso, un compuesto químico es un ejemplo claro de una unidad. ¿Por qué? Porque están interactuando a través de moléculas. Cuando se unen 2 o más átomos de diferentes elementos químicos, actúan como una unidad en una molécula. De ahí que obtienen las siguientes figuras, en el caso, por ejemplo, específico del agua. Ahora, tenemos también algunas características de los enlaces químicos que son importantes para mencionar y conocer. A continuación, las explicaré. Existen algunas características que tenemos que mencionar de los enlaces químicos. Comenzaremos por su clasificación. Los enlaces químicos que existen son 3 tipos. El primero, que es el enlace iónico, el segundo, el enlace covalente y el tercero, el enlace metálico. La segunda característica de los enlaces químicos es que estos establecen los estados de agregación de los diferentes materiales. En el siguiente esquema vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del estado sólido, observamos que los átomos están formados a través de una unidad. Esta unidad es una molécula. La fuerza de atracción que tienen los átomos es bastante fuerte.
Por lo tanto, les permite tener a este tipo de materiales sólidos cierta dureza. Aquí nos mencionan, por ejemplo, unos cubos de hielo, pero tenemos ejemplos más cotidianos, como las paredes que están hechas de concreto, la madera y los metales, que tienen cierta dureza, y eso se debe a los fuertes enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos que participan en su estructura. Ahora bien, en el estado líquido, las fuerzas de atracción que tienen los enlaces químicos son débiles, por lo tanto, este tipo de materiales reciben la forma del recipiente que están ocupando. Ahora bien, en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son prácticamente nulas o inexistentes. Por eso es que vemos dispersas los diferentes moléculas o átomos que componen a los materiales en estado gaseoso. Entonces, las fuerzas de atracción son prácticamente las que nos dan la forma y la dureza y también las características de los diferentes estados de agregación de los materiales que nos rodean. Ahora bien, tenemos una tercera característica, que es que los enlaces químicos se forman por la interacción de electrones de valencia de los diferentes átomos. Estos enlaces químicos tienen ciertas características que los distinguen unos de los otros. A continuación explicaré en qué consisten cada una de ellas. La primera clasificación de enlaces químicos que revisaremos es el enlace iónico. El enlace iónico se forma por la combinación de dos elementos, uno de tipo metal y otro no metálico. Ahora bien, en este enlace químico hay una transferencia de electrones de valencia. Recuerda que los electrones de valencia son los encargados de interactuar en la formación de enlaces químicos. Ahora bien, esta transferencia de electrones generalmente le favorece a los elementos metales, ya que son los que ganan electrones de valencia para formar un octeto u obtener su estabilidad electrónica. Recuerda que la estabilidad electrónica de un átomo es igual a 8 electrones de valencia en su último nivel energético. Ahora bien, un enlace iónico a temperatura ambiente llega a ser sólido, además de que un enlace iónico tiene buena conductividad eléctrica y buena conductividad térmica. También tienen altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición. Recuerda tener a la mano tu tabla periódica para identificar elementos metales o no metales y poder distinguir qué clasificación de enlace químico estamos hablando. Esta es la que yo utilizo y te recomiendo utilizarla debido a que existe un código de colores que te permite identificar con facilidad el tipo de elemento químico del que hablamos. La siguiente clasificación de enlaces químicos es el enlace covalente. El enlace covalente tiene una característica principal, y es que se forma por la combinación de elementos del mismo tipo, es decir, un no metal más otro elemento no metálico. Ahora bien, en este tipo de enlace hay una compartición de electrones. Ambos elementos no metálicos buscan compartir electrones de tal manera de obtener una estabilidad electrónica. En esta clasificación existen tres subtipos. Un enlace covalente puede ser polar, puede ser no polar y coordinado. Esta característica la menciono sin afán de confundirte. Lo abordaremos en otra clase más a detalle sobre estas tres subclasificaciones. Ahora bien, un enlace covalente en estado, digamos, a temperatura ambiente puede ser sólido, líquido o gaseoso. Tienen bajos puntos de ebullición y bajos puntos de fusión, y también son malos conductores eléctricos. La última clasificación de enlaces químicos que revisaremos son los enlaces metálicos. Este enlace, como su nombre nos lo dice, se forma por la interacción de dos elementos de tipo metal. En este caso, el enlace metálico se agrupan grandes moléculas de elementos para intentar formar una estabilidad electrónica.
debido a que los electrones de valencia de los metales son de un bajo número, se tienen que agrupar bastantes átomos metálicos para intentar formar ese octeto. Ahora bien, los enlaces metálicos a temperatura ambiente son sólidos, a excepción del mercurio, que es el único elemento metálico que se encuentra en estado líquido. Ahora bien, son buenos conductores de electricidad, tienen altos puntos de fusión y altos puntos de ebullición. Todos los conceptos que se abordaron en la clase, espero que los hayas ido sistematizando en un apunte, de tal manera que te puedan ayudar a resolver los ejercicios que a continuación se establecerán. Tienes que identificar lo que vienen siendo los tipos de enlace químico y además indicar qué elementos están participando en esas fórmulas químicas. Hasta la próxima.